Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en estos webcasts que estamos haciendo en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSAC. En esta ocasión me toca a mí entrevistar al doctor Eusebio Rubio sobre el tema de disfunción eréctil. Eusebio Rubio es director general de AMSAC, ya ha estado en varios de estos webcasts, a veces entrevistando y a veces pues como invitado en esta ocasión, en este webcast. Y bueno, recordarles que estamos en contacto con todos ustedes. Es muy importante para nosotros poder comunicarnos y poder recibir sus comentarios, su retroalimentación, sus dudas, para poder responderlas. La forma de comunicación es por medio de la página www.amsac.org, por medio del Twitter, @AMSAC, o bien el Twitter del doctor Rubio, que es @Eusebio Rubio, o el personal, que es @Nadine Terrey. Y bueno, hablando de esto de las redes sociales, pues ya habíamos empezado a comentar y me llegó una pregunta de Juan Francisco que dice, bueno, que si esto para quién es. Pues yo creo que es un tema que concierne a todos. Por supuesto que nadie quiere, cuando se es joven y cuando se está empezando o se tiene la perspectiva de una vida sexual plena, saludable, la fantasía, el temor, la fantasía, el miedo de desarrollar incapacidad de tener erección, o como antes se decía, el miedo de desarrollar impotencia, pues es un miedo que a todo el mundo ataca, digo, para decirlo con toda claridad. Es un tema que ha provocado el temor, la preocupación de toda la historia de la humanidad. En todas las culturas ha habido una preocupación especial por esta situación de la funcionalidad de la erección, de la facilidad para tener una respuesta eréctil satisfactoria y de poderla mantener eficientemente. Y digamos que este miedo se transmite culturalmente, y pues desde luego pues muchos de los jóvenes diríamos que piensan que esto nunca les va a pasar, que piensan que esto es una cosa de más grandes, que piensan que es algo que llega con la edad irremediablemente. Desgraciadamente ninguna de esas afirmaciones es cierta, ¿no? Es un problema, en primer lugar, muy común. En segundo lugar, no se necesita tener tantísimos años para desarrollarlo en términos estadísticos. En términos estadísticos es frecuente en las personas de más de 40 años, pero puede ocurrir a cualquier edad. Y también en contra de las expectativas que generalmente se generan con los mensajes culturales, tampoco es el fin del mundo, tampoco es el fin de la vida sexual, ni significa ninguna otra cosa más que está ocurriendo una condición que requiere atención de quien la desarrolla, o atención de la pareja donde ocurre esta circunstancia, y cuando se hacen las cosas, cuando se toman las acciones pertinentes, bueno, el problema, digamos que no deja de ser problema, pero es un problema muy manejable, muy resolvible, y muchas veces, sobre todo cuando ocurre en jóvenes que tienen cuerpecitos más o menos sanos, aunque las mentes les den problemas, es un problema que muchas veces se puede resolver en forma definitiva. ¿Cómo podemos identificar el problema? ¿En qué consiste? ¿Cómo un hombre puede decir, yo tengo una disfunción eréctil? O una mujer puede decir, mi pareja está teniendo un problema de disfunción eréctil. La disfunción eréctil es un problema que es resultado de la disminución de la eficiencia en una función, en una cosa que le pasa al cuerpo, por decirlo así, que es la erección del pene. La erección del pene es un fenómeno natural, con la excitación sexual y en otros momentos, durante la noche, al despertar por las mañanas. Esta erección es algo que tiene muchos fines, pero entre los fines que tiene está la experiencia sexual satisfactoria. Cuando la rigidez de esta erección o la capacidad de mantener esta rigidez disminuye, entonces empezamos a hablar de problemas. Desde luego que esto no significa que el pene hay que tenerlo todo el tiempo listo y con una relación sexual todo el tiempo listo, pero sí, en cuanto la rigidez de la erección empieza a afectar la posibilidad de tener una relación sexual satisfactoria, o
la durabilidad de la erección, la capacidad de mantener la erección, se disminuye o se afecta, y esto no ocurre una vez, sino que ocurre de una manera recurrente, persistente. Entonces hablamos de esta condición de salud sexual, condición médica, condición psicológica de la disfunción eréctil. Una vez que no funcione la erección no es ningún problema, eso puede deberse a 1001 explicaciones, desde el cansancio hasta simplemente la distracción o a veces la cantidad de alcohol que se ha bebido, en fin, muchas circunstancias. Pero cuando esto aparece y reaparece y está dando lata y lata y lata, los expertos internacionales hablan de 3 meses de estar reincidiendo el problema. Entonces se conforma este diagnóstico de disfunción eréctil y pues la necesidad, la conveniencia desde muchos puntos de vista de actuar, de no dejarlo así nada más, no esperar que se vaya a quitar. A veces se quita, pero la mayoría de las veces no. Y como veremos más adelante, la mayoría de las veces es resultante de un número de cosas que es muy importante atender. ¿Quiénes? Bueno, ya habías dicho hace rato, no, los más de 40 años estadísticamente, aunque también los jóvenes no están exentos. ¿Qué es lo que se sabe estadísticamente? ¿Quiénes están con más riesgo? Entonces, el riesgo incrementa con la edad. Eso es definitivamente. No es un problema propio de la edad. Es decir, con la pura edad no es suficiente que aparezca el problema. Lo que sucede es que conforme vamos teniendo más años, van apareciendo más frecuentemente condiciones que se traducen en la disfunción eréctil. Estas condiciones son condiciones que ocurren sobre todo después de los 40 años. Por eso, después de que el varón tiene 40 años, y esto es algo que está bastante medido en muchos países, en México inclusive, si tú tomas a la población que tiene entre 40 y 80 años de edad masculina, de hombres, probablemente, los estudios estadísticos nos señalan, más de la mitad tienen disfunción eréctil. No todos tienen una disfunción eréctil completa, pero sí se tiene un grado de disfunción eréctil importante que requiere de acción. Desde luego, eso se traduce en términos estadísticos en nuestro país, en México, pues en alrededor de 7, 8 millones de personas que tienen algún grado de disfunción eréctil. Es un buen número de personas que tienen el problema. La mayoría de ellos no tienen una disfunción absoluta, que ya han perdido la capacidad de erección. No, tienen grados menores en donde está afectada la calidad de la erección, la capacidad de mantener la erección, pero de todas maneras eso es indicativo de que hay un problema y vale la pena identificar. Exactamente. Y me preguntabas de la pareja. Hace unos años estuviste también en este proyecto muy interesante de desarrollo de un cuestionario para las mujeres. Hicimos una buena investigación con mujeres, un cuestionario que está por ahí disponible en internet, se llama cuestionario FAME o FAME en inglés. Y este cuestionario, esta investigación que realizamos en la asociación, lo que muestra es que, bueno, las mujeres se dan cuenta igualito que el hombre, y a veces hasta mejor que el hombre. Que algo pasa con la erección. Que la calidad de la erección, que la calidad de la rigidez ha cambiado, se empiezan a percatar que algo no está como estaba, y también, a veces antes que el hombre, de muchas de las reacciones emocionales que acompañan a la disminución de la calidad de la erección. Y se siente, ¿no? Porque el hombre tiende a evitar... Pues sí, el hombre, somos muy negadores los hombres, entonces muchos hombres que empiezan con el problema, pues lo que hacen es hacer como si no, y entonces en ese como si no, evitan la relación sexual, le echan la culpa a la mujer, se hacen locos, y la mujer bien que se da cuenta de esas cosas que están pasando. Y bueno, a veces también se hace pelotas la mujer, también piensa que hay infidelidad y otras cosas, cuando el problema en realidad, pues, en términos estadísticos, cuando hay un problema de erección, el problema es la erección, no infidelidad, no que haya otra persona, no que haya ni siquiera pérdida de deseo, hay simplemente el temor de tener una experiencia muy poco agradable, ¿no? Yo he escuchado y he tenido pacientes, les han recomendado que prueben con otra pareja a ver si funciona mejor. Entonces es una pésima recomendación. Yo creo que nadie debe de ponerse a recomendar hacer elecciones de pareja, y menos para probar el funcionamiento sexual.
Y es una maniobra de proyección, ¿no? Es decir, en lugar de reconocer yo tengo un problema, de problemas que son importantes y que necesitamos hablar un poquito de ellos para que se identifiquen, como de aventar la culpa, aventar la responsabilidad, no voy a ser mi pareja, entonces van y se buscan otra. Es una pésima recomendación que no está justificada en ninguno de los casos, aunque hay muchos profesionales que no tienen mucho conocimiento, que es lo único que se les ocurre, ¿verdad? Cambie de pareja, ¿no? Sí, y es una pésima idea. Es una muy mala idea. Y de todas maneras la disfunción eréctil es parte de algo que está mal funcionando en el cuerpo, no tiene que ver con la relación. En el cuerpo o en la mente, ¿no? O en la mente. Y aquí yo sí me permitiría hacer uso de una pequeña exposición. Cuando el cuerpo no funciona bien, vamos a empezar con una circunstancia. El pene es un órgano vascular. La vascularización del pene, la irrigación del pene, es algo que se permite, que se puede uno imaginar como un árbol vascular. Es decir, la posibilidad de que la sangre llegue al pene es porque hay arterias que por un lado llegan y se distribuye la sangre en este árbol vascular, y allí en el medio es cuando se producen los fenómenos de la erección. Eso es lo que está representando, es una arteria en rojo, una vena, que es la que regresa la sangre, y si podemos ver la siguiente imagen, vamos a ver cómo dentro de este árbol de vasos sanguíneos se encuentra el tejido del pene precisamente. Lo que sucede en la mayoría de los casos es que el tejido del pene se ve afectado por la presencia de alguna condición. Hay una serie de cosas, algunas muy frecuentes. La diabetes mellitus, por ejemplo, que es una epidemia, cerca del 15% de la población mexicana tenemos, dijo el otro, de diabetes mellitus. La presencia de hipertensión arterial puede de alguna manera también afectar, la presencia de exceso de grasas en la sangre, y estas cosas lo que hacen es que enferman los vasos sanguíneos, no hacen que funcione bien, y entonces al no funcionar bien, una cosa que se llama disfunción endotelial, es el término técnico, se produce esta deficiencia. Por si eso fuera poco, cuando la mente no funciona bien, pues ocurre que también pasa lo mismo. Si hay cosas como angustia, cosas como la distracción, o cosas como ponerse a observar, vigilarse obsesivamente, eso afecta, porque todas esas condiciones psicológicas, estados psicológicos, se traducen en una descarga de adrenalina que hace que las arterias dejen de tener la cantidad de sangre que tenían, y pues el panorama resulta igual. Bueno, cuando uno tiene cualquiera de estas cosas que acabo de mencionar, lo importantísimo es enterarse que las tiene uno para actuar y, por un lado, controlar estas enfermedades, que son enfermedades que pueden matar, y por otro lado, el hacer las acciones para recuperar la salud, de la salud sexual, la salud en general y la salud general, ¿no? y la expresión en el erotismo de estos problemas, que pues es importante y se puede. Yo creo que aquí la noticia ya no es tan novedosa, es muy conocido que hay remedios eficientes para la erección. No todos los que se anuncian lo hacen, pero efectivamente tenemos muy buenas maneras de recuperar las erecciones hoy en día. Vamos a ver qué onda con las posibilidades de recuperar la erección y de mejorar la salud sexual en un siguiente bloque. De momento les recuerdo, participen con nosotros en www.amsac.org o por Twitter, @amsac, @Eusebio Rubio o @Nadine Terrey. Y en un momento regresamos.